Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Desde mediados de abril se vienen produciendo protestas en los principales campus universitarios estadounidenses a causa de la guerra de Gaza, o más concretamente a causa de la intervención del ejército israelí en la guerra de Gaza. Los manifestantes, que en muchos casos han acampado o han ocupado edificios de la universidad, se quejan por el modo en el que Israel está cometiendo la guerra y exigen al gobierno de Joe Biden que cambie por completo su política en Oriente Próximo, que reconozca el Estado palestino y que suspenda las relaciones con Israel. El ejemplo estadounidense no ha tardado en contagiarse al otro lado del Atlántico. En toda Europa, las universidades se han llenado de estudiantes que piden lo mismo y actúan de idéntica manera, por lo general apoyados por las autoridades académicas. Pero es en Estados Unidos donde estas acampadas y concentraciones están concitando mayor atención política y mediática, seguramente porque en algunos casos son muy concurridas y sobre todo porque estamos en pleno año electoral. Las elecciones, recordemos, son dentro de solo 6 meses. La semana pasada la policía tuvo que desalojar las acampadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como MIT o MIT, y en la Universidad de Pensilvania. Antes de eso ya tuvieron que intervenir en otros campus como el de Harvard, Columbia o UCLA en Los Ángeles. En todos los casos, los agentes tuvieron que proceder a decenas de arrestos y como consecuencia las redes sociales están que echan fuego. El tema no es nuevo, viene de lejos. Las manifestaciones contra la guerra de Gaza empezaron a finales del año pasado y ocasionaron incluso que el Congreso de Estados Unidos montase una comisión de investigación, ya que en algunos campus se estaban alentando propaganda anti-israelí, se jaleaba a los terroristas de Hamás y se señalaba y perseguía a los estudiantes judíos dentro del campus. La audiencia en el Congreso fue muy tensa. Las rectoras de Harvard, Pensilvania y el MIT comparecieron ante los representantes y aunque aseguraron que estaban tomando medidas para evitar el antisemitismo en sus instituciones, lo cierto era que en los 3 casos se habían mostrado extremadamente complacientes con los radicales. El asunto provocó un gran revuelo, un agrio debate a escala nacional y terminó con la dimisión de Claudine Gay y de Liz Magill, rectoras de Harvard y de la Universidad de Pensilvania, respectivamente. La del MIT, Sally Kornbluth, sigue en su puesto. Se calcula que entre 8 y 10.000 personas se han manifestado en los campus estadounidenses desde hace algo más de un mes, desde la primera quincena de abril. No es mucha gente, como vemos, pero la universidad suele ser el preludio de movilizaciones mayores. Muchos temen un verano de protestas por todo el país coincidiendo con la celebración de las 2 convenciones de nominación. La de los demócratas se celebrará en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto y concurre Joe Biden, y la de los republicanos tendrá lugar en Milwaukee un mes antes, entre el 15 y el 18 de julio, y concurre Donald Trump. Las autoridades creen que en ambos casos tendrán que prever grandes manifestaciones y quizá disturbios, algo que a Trump le conviene, pero no tanto a Joe Biden, que sabe que esa gente que se está manifestando contra Israel forma parte de su electorado y tiene mucha influencia en el voto demócrata. El viernes pasado, la policía desalojó las acampadas pro-palestinas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT o el MIT, y en la Universidad de Pensilvania. Ambas noticias dieron la vuelta al mundo porque era el enésimo desalojo de la enésima acampada. Este es un tema que arrastramos ya desde, como os decía antes, la primera quincena de abril y que no ha hecho más que empeorar. De hecho, está todavía muy lejos de solucionarse, si es que se soluciona antes de las convenciones demócrata y republicana o antes de las elecciones, es decir, hasta noviembre. Ambas universidades, junto con la Universidad de Harvard, donde los manifestantes permanecen acampados, están concretamente en el Harvard Yard, llevan meses sacudidas por manifestaciones contra Israel y a favor de los palestinos en la guerra de Gaza. Una audiencia en el Congreso en el pasado mes de diciembre, la tratamos aquí en La Contracrónica en su momento, allá por el mes de enero, puso a las rectoras de 3 universidades de élite, Harvard, el MIT y Pensilvania, la Universidad de Pensilvania, en el centro de atención, de toda la atención mediática, y 2 de ellas tuvieron que dimitir poco después. De hecho, se dio por televisión, en directo, las
las comparecencias de estas 3 rectoras, esto para que nos hagamos una idea del interés que hay sobre estos temas en Estados Unidos. Es decir, que lo que está pasando ahora en los campus no es nada nuevo, llueve sobre mojado. Las protestas se han extendido, y esto era previsible, como una mancha de aceite además, por todo Estados Unidos, perturbando la vida académica, perturbándola además en el final del curso. Esto es algo que a veces se nos olvida, y es importante recordarlo, aunque parezca mentira, pero es que hay que recordarlo cada vez que se organiza una de estas en la universidad. La universidad existe para que los jóvenes, vaya o no tan jóvenes, vayan a estudiar, y para los que tengan ya los estudios de grado terminados, vayan allí a investigar. Digo, esto es una tontería, pero es que la universidad sirve para eso. A la universidad en principio no se va a protestar. Puede protestarse por otras cuestiones, pero su cometido principal no es ser un centro de protestas. Se va a estudiar y a investigar. Los estudiantes, por supuesto, o el personal que trabaja en la universidad puede protestar, solo faltaba. En una democracia tienen todo el derecho del mundo, pero pues, si lo creen conveniente, porque no los empleados pues no ganan lo suficiente, o porque los estudiantes ven que, no lo sé, que las residencias estudiantiles tienen goteras, pues tienen perfecto derecho, además deben hacerlo, deben protestar. Pero deberían ceñirse en todos los casos a asuntos académicos. Del mismo modo que si los operarios de una fábrica o los empleados de un banco se manifiestan, cosa que de vez en cuando sucede, lo lógico es que lo hagan por algún asunto relacionado con su trabajo, generalmente pues relacionado con los salarios, con las condiciones de trabajo, etcétera, o porque una empresa se va a fusionar con otra y entonces temen por su puesto de trabajo y se manifiestan, correcto, porque hay un expediente de regulación de empleo y muchos van a salir despedidos. Eso es no solo explicable, es ilógico, sino además loable. Pero no tiene mucho sentido, no tendría mucho sentido ver que en esta fábrica o en este banco se protestan por temas de política internacional. Luego ya a título individual pueden unirse a cualquier partido o asociación que defienda tal o cual causa, la que más les guste, y eso incluye organizar manifestaciones callejeras. Es decir, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero el lugar de trabajo, el lugar de estudio, no tiene que ser el lugar concreto donde uno tiene que hacerlo, sobre todo cuando se trata de temas de política, no digamos ya de política internacional. Pero un campus universitario es, o debería ser, y esto es importante, un lugar al que se va a estudiar para obtener un título. Esa es su función. Como a una fábrica se va a fabricar productos, como a un banco se va a prestar servicios, o a investigar, en el caso que sean estudiantes de posgrado que ya están en la fase de investigación, pues en distintos campos del saber. Las universidades no deberían ser centros de agitación política, en una democracia por lo menos. En las democracias existen infinidad de conductos para que la voz de cualquiera sea escuchada, empezando por todo tipo de partidos políticos, asociaciones, bueno, incluyendo las redes sociales. Mucha gente, ya sabéis, los activistas de salón lo hacen, participan o agitan en política desde la tranquilidad y la comodidad de su hogar. Vamos, que la libertad de expresión existe y no es necesario ponerse a protestar dentro de tu lugar de trabajo. En una dictadura es distinto, ya es otra cosa. Si un gobierno proscribe la libertad de expresión y de manifestación, pues es previsible que los ciudadanos aprovechen cualquier momento y cualquier lugar para hacerse oír. Pero ni en Estados Unidos ni en ningún país de Europa Occidental hay dictaduras. Quien esté preocupado por el sufrimiento de los palestinos en Gaza, pues tiene muchas maneras de expresar su desacuerdo sin que eso suponga el secuestro de un campus universitario al que se va y que está concebido para otro tipo de cosas. En Europa estas protestas se han reproducido como hongos. Supongo que lo habréis visto por todas partes, creo que no se ha librado ningún país, por todo el continente además, pero la cosa no ha llegado a mayores. Los campus universitarios europeos, y si tengo al otro lado estudiantes universitarios que están ya enfilando la recta última del curso, pues lo sabrán que, sobre todo si están estudiando en alguna facultad de humanidades, habrán visto que todo se ha llenado de pancartas pro-palestinas y se han hecho algunas acampadas. En algunos casos, incluso la policía, como en Estados Unidos, ha tenido que intervenir. Creo que vi el otro día que lo habían hecho en Holanda, en Ámsterdam concretamente. El tema realmente en Europa no ha preocupado a nadie o a casi nadie. No es un tema de debate.
ni a los gobiernos ni a la opinión pública. En la universidad de vez en cuando se monta, especialmente en estas facultades de humanidades, y se da por descontado. En Estados Unidos está siendo diferente porque la cosa viene cargada ya de hace unos cuantos meses. Hasta la fecha han sido arrestadas en manifestaciones pro-palestinas unas 2.000 personas. Evidentemente, no es que estén en la cárcel, simplemente que han sido arrestadas en el curso de una acampada que han ido a desalojar, que se negaban y los han arrestado, evidentemente, para soltarlos luego. Pero vamos, nos permite hacernos una idea de la cantidad de gente que está habiendo en esto. La mayor parte de los arrestos se han producido en acampadas que los estudiantes, aprovechando el tiempo primaveral, han organizado dentro de los campus. Los campus de las universidades estadounidenses, más o menos todos los tenemos en la cabeza, suelen estar a las afueras, no siempre, pero suelen estar a las afueras de las ciudades y tener esa cantidad de prados, zonas boscosas, lugares donde sentarse, hacer deporte, etc. Es un concepto de universidad en la que el campus se aísla y los estudiantes pueden vivir o hacer prácticamente toda su vida dentro de la universidad. Bien, en muchos casos son universidades de élite, de la llamada Ivy League, universidades como Harvard, como Columbia, Pensilvania, la Universidad de Brown también, que si por algo son famosas, aparte de por lo prestigioso de sus títulos, es por lo caro, a veces directamente prohibitivo. Mirad cualquier carrera, cuánto cuesta la matrícula, y eso os permitirá haceros una idea de lo que puede llegar a costar sacarse una licenciatura en la Universidad de Columbia o en cualquiera de ellas. Vamos, que no está al alcance de cualquiera, de hecho está al alcance de unos pocos. En el caso de Brown, según pude ver el otro día, Brown está en Rhode Island, la rectora consiguió llegar a un acuerdo con los estudiantes acampados para que levantasen sus tiendas. Pero lo de Brown ha sido una excepción. En otras o los ha tenido que sacar la policía o siguen acampados. De manera que, como la cosa parecía que no se solucionaba por las buenas, tras varias semanas de desorden, de suciedad, ya sabéis lo que dejan las acampadas, especialmente en lugares que no están pensados para acampar, como es el campus de una universidad, problemas provocados por los manifestantes, que esto es de lo más grave de todo, porque se han convertido en muchos casos en los dueños de aquello, increpan a los estudiantes, a los que no participan y sobre todo a los estudiantes judíos. Pues bien, al final las autoridades académicas de varias universidades han tenido que llamar a la policía para que intervenga y desaloje las acampadas. Para eso los estudiantes acampados, y no solo los estudiantes, los que no son estudiantes también, que de eso hay bastante. Las acampadas se han llenado de agitadores profesionales de extrema izquierda, que no están en la universidad ni han estado nunca, o estuvieron en el pasado y lo dejaron y se han dedicado ya a ser activistas a tiempo completo. Bien, pues para esto, para los desalojos, los grupos más radicales ya estaban preparados. En muchos casos ofrecieron resistencia a la policía y buscaron el enfrentamiento de forma deliberada, para que todo, por supuesto, quedase grabado y saliese en la prensa y en las redes sociales, que esa y no otra era su intención desde el principio. Podríamos pensar que todo esto es espontáneo, un levantamiento de indignación juvenil, incontenible contra la guerra de Gaza y las injusticias del mundo, y los abusos, en este caso, del ejército israelí, pero no hay nada de eso. Detrás de estos jóvenes, entre comillas, idealistas, hay un movimiento muy bien organizado de ciertas asociaciones de extrema izquierda. Todo esto demuestra que el movimiento de protesta no es un accidente. Es parte de una estrategia mucho más amplia para sembrar el desorden y obligar a las universidades y al gobierno estadounidense a ceder ante sus demandas. Los problemas que se han presentado en Columbia, en Harvard, en UCLA o en el MIT son la demostración palpable de esto. Saben lo que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Hay páginas web en las que se les van dando indicaciones de cómo deben proceder, de por qué hay que acampar aquí o allá y de cómo deben buscar el enfrentamiento con los agentes de policía, porque saben que ahí habrá cámaras. Y no solo las cámaras de los medios, sino las de sus propios teléfonos móviles, siempre listas para grabarlo todo y subirlo automáticamente a las redes sociales. Un vídeo con un porrazo de la policía se viraliza a mucha velocidad y luego sirve además de recurso para el informativo televisado de la noche. Desde hace mucho tiempo las televisiones se nutren del material gráfico, de fotografías y de vídeos que pulula por las redes sociales. De eso estos manifestantes, que son en su mayor parte jovencísimos, son muy conscientes y lo ponen a jugar a su favor con intereses políticos más que obvios.
El hecho es que los estadounidenses estén en pleno año electoral no es tampoco un accidente, que esto coincida con un año electoral. No sabemos qué hubiera pasado de haber jamás atacado Israel el día 7 de octubre de 2022 y tener la guerra de Gaza en lugar de en 2024, en 2023. Quizá hubiera habido protestas, seguramente, pero no sabemos si hubieran derivado en las acampadas actuales. Pero este año es electoral. Hace 4 años, coincidiendo, pues con el verano, la primavera y el verano, que preludió a la campaña electoral de las presidenciales de 2020, la extrema izquierda estadounidense tomó también la calle, campus universitarios y luego la calle, utilizando como coartada la muerte de George Floyd. Seguramente os acordaréis de eso. George Floyd era este toxicómano que falleció a manos de un policía de Minneapolis cuando le estaban arrestando. Lo de no puedo respirar, lo recordaréis. Bien, las manifestaciones de protesta contra los abusos policiales, no ya lo del tipo este de Minneapolis, sino cualquier tipo de abuso policial, se celebraron en todas partes. En el propio Madrid, que es donde donde estaba entonces, llegué a ver con mis propios ojos una manifestación por la muerte de George Floyd en la Puerta del Sol. Y me consta que en prácticamente todas las principales ciudades del mundo, o por lo menos del mundo occidental, hubo manifestaciones de este tipo. Aquí fue una cosa evidentemente pequeña, pero en Estados Unidos no. Allí convulsionaron a todo el país en forma de manifestaciones masivas, enfrentamientos callejeros, barricadas, saqueos, todo tipo de desórdenes que se prolongaron durante meses. Esto empezó en mayo y no se acabó pues hasta, yo creo que ya muy entrado, finales del mes de octubre, hasta prácticamente que los estadounidenses fueron a depositar su voto en la urna. El Partido Demócrata, que en aquel momento trataba de recuperar la Casa Blanca, sintió de cerca la presión de la calle. Y lo que hizo de primeras fue ponerse de perfil, a pesar de que la cosa llegó a ponerse realmente fea. A Biden incluso le convenía la tensión, porque sabía perfectamente los problemas que había dentro del Partido Demócrata, lo mal que habían ido las primarias, la falta de liderazgo, los varios partidos demócratas que conviven dentro del Partido Demócrata, y que él mismo, un tipo de otra época, que había sido vicepresidente con Obama, que tenía ya un montón de años, pues no era muy atractivo entre la ala izquierda del partido. Así que tiene una preocupación Biden muy seria, y era que los votantes más radicales no fuesen a votar, se quedasen en su casa y eso terminase entregando la presidencia de nuevo a Donald Trump. Bien, pues estamos de nuevo a las puertas de unas elecciones y la extrema izquierda estadounidense, que es la que marca el camino al resto de la extrema izquierda europea y mundial y occidental por lo menos, pues se ha puesto otra vez en marcha. Llevan meses calentando motores, especialmente en los campus. Y claro, este año ha faltado un George Floyd que echarse a la boca. Protestan por lo que hay, por la crisis existente, que es la guerra de Gaza. Más concretamente por los excesos del ejército israelí en Gaza. El guión es muy parecido al de hace 4 años y al de, en general otros años electorales, cuando se arma. Todo empieza en la universidad, por lo general en estas universidades caras de la costa este, y de ahí ya va descendiendo poco a poco hasta la calle. En un momento dado, esta protesta se torna violenta y esa misma violencia engendra nueva violencia, copando de este modo los titulares de prensa y los hashtags en las redes sociales. Vamos, creo que a estas alturas no deberíamos sorprendernos. Se trata de una vieja historia con una nueva causa. Nueva, más o menos nueva causa. Y cuando digo vieja historia, digo realmente vieja. Es que es imposible, y a poco que echemos un vistazo sobre lo que está pasando en los campus, no ver a los jóvenes que se han encerrado en Harvard o en Columbia, a esos mismos que se oponían a la guerra de Vietnam, a finales de los años 60. En Columbia, de hecho, han ido a ocupar el mismo edificio que ocuparon los antiguerra de Vietnam, el Hamilton Hall, que ya ocuparon en su momento, creo que fue en el año 68. ¿Por qué hacen esto? Pues lo hacen porque les funciona, por nada más. Esa intimidación violenta, una intimidación violenta que si la hiciesen los grupos de extrema derecha o derecha identitaria se consideraría algo intolerable, cuando la protagonizan los estudiantes de extrema izquierda se quiere hacer pasar pues casi como un rito de paso inofensivo, como que es necesario hacer esas cosas a los 18 o los 20 años. Pero no es en absoluto inofensivo. En Estados Unidos, todos estos grupos de extrema izquierda, encanallados con todas las teorías posmodernas, saben que si aprietan en el campus y en la calle, lo tendrán todo de su lado. Vamos a volver sobre el caso de George Floyd. Vamos a hacer memoria, no está tan lejos. En 2020,
Los disturbios fueron costosísimos en términos materiales y se registraron 19 muertos. Lo digo porque han pasado 4 años y a muchos se les han olvidado. Hubo 14.000 detenidos en aquellas manifestaciones. Pero los alcaldes y los gobernadores demócratas trataron de complacerles, una y otra vez, ciudad por ciudad. En muchos casos recortaron la financiación de los departamentos de policía. Recordad que una de las demandas que tenían era el defund the police, desfinancia a la policía. Eliminaron fianzas cuando detenían a uno para que pudiese salir según lo agarrasen. Bueno, y ofrecieron en muchos casos y en muchas ciudades donde había alcaldes demócratas, plazas y parques para que allí montasen mítines, conciertos, acampadas, en fin, para que hiciesen allí lo que tuviesen que hacer. La que hoy es vicepresidenta, Kamala Harris, apoyó personalmente una caja de resistencia para los detenidos. Días más tarde, durante la convención demócrata, la convención demócrata del año 2020 fue en Milwaukee, donde será la republicana este año, el propio Partido Demócrata estaba en ese momento en, lo máximo, el punto álgido de las protestas por lo de George Floyd. Rehusó condenar los disturbios que habían obligado a blindar el propio Milwaukee, la ciudad donde los demócratas se encontraban reunidos. Estaba vigilada la ciudad con helicópteros, drones, la Guardia Nacional de Wisconsin, pero nada, se negaron a condenarlo. Biden y Harris eran los nominados para aquellas elecciones. Entendieron que aquello podía, de alguna manera, perjudicar a Donald Trump y al menos indirectamente beneficiarles a ellos. Poco importa que en aquel momento no hubiese ciudad en todo Estados Unidos que no temiese la ira de los manifestantes estos de Black Lives Matter, que en muchos casos la cosa derivaba en saqueos a las tiendas. Para los demócratas esa violencia era una violencia instrumental y sabía que tan pronto como ellos ganasen las elecciones se detendría. Bien, eso mismo fue lo que sucedió. En aquel momento los demócratas se encontraban en la oposición, la presidencia por lo menos. Pero también se han servido de turbas callejeras cuando están en el poder. Esto no es nuevo. En el año 99, ya aquí los más viejos lo recordaréis, con Bill Clinton en la Casa Blanca, la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, vivió una batalla campal entre la policía y los grupos antiglobalización, cuya exigencia era poner fin a los acuerdos de libre comercio que patrocinaba la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que estaba aquel año reunida en Seattle para su conferencia que hacen anualmente. Tomaron por completo la ciudad de Seattle. Y al término de la conferencia, Clinton ordenó revisar esos acuerdos comerciales que habían suscrito previamente. 12 años más tarde, en 2011, recordaréis también lo del Occupy Wall Street. Una concentración de gente muy radical, un poco imagen y semejanza de lo que estaba sucediendo en Madrid en aquella época, el 15M, que decían representar al 99% de la población. O sea, nosotros somos el 99%, el otro es el 1%, y señalaban a los rascacielos alrededor del parque del que estaban, en un parque del Bajo Manhattan. En aquello, de nuevo, mucha complacencia, que chicos ejemplares que vienen aquí a hablar de la justicia social, hasta que la cosa terminó con asaltos a bancos, edificios de oficinas y campus universitarios. En aquel entonces estaba Obama en la Casa Blanca, y no fue a más. Pero consiguieron que el Partido Demócrata moviese su agenda hacia la izquierda, reclamando en el Congreso impuestos más altos, porque según ellos la calle lo demandaba. El 99%. Cabían todos en un parque del Bajo Manhattan. El Bajo Manhattan ya de por sí es pequeño, la parte más estrecha de la isla de Manhattan, y los parques no digo ya lo pequeños que son. Vamos, que no es Central Park ni es el Retiro. De este tipo de agitaciones, protagonizadas por una minoría radical, y por lo general autolegitimada, siempre sacan algo. Ahora lo que buscan es presionar a los demócratas para que cambien su postura en la guerra de Gaza. Y ya de paso señalar a los republicanos como grandes protectores de Israel, al que califican de Estado genocida. La mayor parte de estos estudiantes o no estudiantes que se manifiestan desconocen la complejidad de este problema, de lo que hay en Palestina y en Israel. Es un problema que se arrastra desde hace 70 y tantos años y que ha tenido infinidad de fases. Y que es cualquier cosa menos sencillo de entender, necesita un tiempo, y en el que no es difícil encontrar peros y en el que, por supuesto, no se trata de algo blanco y negro, ni de buenos y malos. Pero
ponen en marcha, no olvidemos, son de extrema izquierda, ponen en marcha la dialéctica. Ya tenemos buenos los palestinos, malos los israelíes. Desconocen la cantidad de matices que tiene el conflicto, pero bueno, lo consideran una buena causa, ya que reúne una serie de elementos muy en boga en nuestro tiempo, como el racismo, el colonialismo, la culpabilidad de Occidente en todo y para todo. Esta lección se la tienen muy bien aprendida. Y cualquier excusa es buena para ponerla al día. En el caso de que Donald Trump gane en noviembre, y existe una posibilidad alta de que suceda, pues podemos esperar lo peor. Las ocupaciones de los campus que hemos visto en estos 2 últimos meses serán solo el aperitivo de lo que está por venir. Si Trump y Biden pelean hasta el último voto, y es algo muy probable, no es descabellado en absoluto pensar en batallas callejeras entre los radicales de un lado y los del otro. La diferencia estriba en que a los de Trump que asaltaron, los seguidores de Donald Trump que asaltaron el Capitolio en enero de 2021, fueron juzgados y condenados. Y no se les toleró en lo más mínimo, con razón además. Aún está por ver que se haga lo propio con los que perpetraron saqueos hace 4 años. La violencia no se debería de medir nunca con 2 varas distintas, pero eso es tristemente lo habitual. Si ven que la violencia les sirve para algo, pueden utilizarla en su beneficio, la utilizarán. Pero ahí es donde está la cuestión política. La política agita la calle o no la agita en función de sus intereses. A Biden no le interesa demasiado que la calle esté agitada, porque, como sucedió hace 4 años, si están especialmente molestos, podrían dejar de votarle. Y eso mismo es de lo que Joe Biden no puede prescindir. Los mejores empresarios saben que lo más valioso de su empresa son las personas que la forman. Un equipo de profesionales comprometido que se implica en el éxito de la empresa. Por eso mismo, porque saben que el capital humano es lo más valioso, protegen a sus empleados. Opciones hay muchas, pero seguramente la mejor de ellas sean los planes de previsión colectiva de AXA, un sistema que complementa las prestaciones de la seguridad social con todo tipo de protecciones y seguros de accidentes, de vida, de ahorro y de pensiones. Se trata de una protección integral frente a todo tipo de contingencias, algo que asegura la estabilidad del negocio, mejora las relaciones entre la empresa y los empleados, fideliza al personal, reduce el absentismo laboral y contribuye decisivamente a la retención de talento. Recuerda que proteger a tus empleados es proteger a tu empresa, pero además de eso cuenta con múltiples ventajas fiscales. Descubre todos los planes de previsión colectiva para empresas entrando en axa.es. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Pedro Luis, que nos habla de la ofensiva israelí sobre Rafah. Bueno, la realidad es que el ejército israelí prioriza por encima de todo la seguridad de sus soldados, de acuerdo a la cantidad de población que tiene el Estado de Israel, que es limitada. Bueno, el ejército de Israel es un ejército sumamente profesional, pero es un ejército pequeño. La mayoría de sus fuerzas principales que están tomando fuerza en esta guerra son conscriptos. Entonces, pues hay que protegerlos porque tienen una limitada preparación. ¿Qué puedo hacer para limitar las bajas en un conflicto armado? Israel, por ejemplo, puede tratar de triangular posiciones utilizando las redes de comunicación que existen fuera de la ciudad de Rafah y que entran a la ciudad de Rafah para triangular las posiciones fuertes, las posiciones fortificadas y de suministro de las milicias armadas utilizando las redes celulares. ¿Qué puede hacer luego? Puede bombardear esas posiciones utilizando artillería de largo alcance o utilizando aviación, los F-16, para así pues ablandar un poco y preparar el camino para la entrada de lleno en la ciudad. Se ha hablado mucho de la utilización de manera infructuosa de tanques principales de batalla, los MBT, en la toma de centros urbanos. La verdad es que los centros urbanos son principalmente lo más difícil que se tiene en un conflicto bélico para poder tomarlos. Pues sí son eficaces los MBT. Lo que pasa es que solamente son eficaces, como se ha visto en la guerra de Chechenia, cuando son usados junto con infantería para, por ejemplo, proteger sus flancos, que son las partes más débiles que tienen las formaciones blindadas.
El tanque tiene como puntos débiles, por ejemplo, los faldones, los flancos, y sobre todo tiene, por ejemplo, la unión entre la torreta y el resto del tanque, pues es una zona de mucha vulnerabilidad. ¿Qué han hecho los tanques israelíes para proteger esas zonas? Por ejemplo, se han visto que les han puesto unas especies de cadenas al Merkava 4 que simplemente cuelgan y les dan un aspecto muy estético, muy hermoso. Son como una especie de velo que tienen los tanques, pero son bastante útiles, por ejemplo, para hacer que el proyectil explote antes de llegar a la integridad física del tanque, lo que protege muchísimo a la población, que ya de por, la tripulación, que ya de por sí pues está fuertemente blindado, porque es un tanque muy blindado. Tiene el motor en la parte delantera porque es un tanque principal de batalla, pero bueno, sus flancos son vulnerables. Entonces el uso de la infantería en apoyo puede minimizar muchísimo las bajas del ejército israelí. Las milicias de Hamas no son Hezbollah, pero tienen grandes cantidades de armamento de origen soviético, de origen iraní, manpads, stoves, que simplemente es muy sencillo con uno de estas armas, pues poner fuera de combate un vehículo de millones de euros. Entonces, realmente es algo muy serio. Y bueno, pueden ser utilizados a una corta distancia, pero sobre todo son muy, muy eficaces a una distancia media. Entonces, bueno, es lo que quería comentarte. También quería decirte que si Israel decide no entrar en la ciudad de Rafah, es prácticamente, como me has dicho, es perder la guerra, porque para poder neutralizar, no digo aniquilar, porque pienso que será imposible aniquilar completamente a Hamas, pero por lo menos neutralizar su capacidad ofensiva, su capacidad militar, necesitan entrar en Rafah, porque es a través de Rafah donde ellos principalmente se abastecen de suministros logísticos, se abastecen, por ejemplo, de armamento. O sea, tienen que entrar en Rafah, sí o sí. Pienso que entrarán. El problema es que el verdadero culpable de aquí, de todo esto, es Hamas, porque lo ha empezado Hamas, pero no solo eso, sino que ha utilizado a su propia población, a los palestinos, a sus compatriotas, como simplemente como rehenes para precisamente ganarse el apoyo del resto del mundo. Y es realmente lamentable, pero bueno, es el mundo, o sea, es normal, puedo decir. Aquí estoy para si necesitas cualquier detalle, cualquier dato. Espero que te haya servido de utilidad y bueno, espero que sigas tratando estos temas. Un saludo. Efectivamente, Pedro Luis, Israel necesita entrar en esa ciudad porque es la ciudad fronteriza con Egipto. La frontera entre Egipto y Gaza es muy cortita, tiene solo 12 kilómetros y oficialmente está cerrada. Esa es la verdad, hay un solo paso, pero ese paso ha pasado más tiempo cerrado que abierto. No es sencillo pasar legalmente, quiero decir. Pero bueno, quien vaya para allá puede verlo. Hay una verja que impide el paso de un lado a otro, pero es que está llena de túneles, esos 12 kilómetros. A través de esos túneles, los milicianos de Hamas se reabastecen de armamento y de municiones. Para ellos, de hecho, es fundamental controlar la ciudad de Rafah. Esa es la razón por la cual Israel no tiene mucha elección. Tiene que tomar esa ciudad, cueste lo que cueste, y sellar la frontera con Egipto. El problema radica ahí mismo, en su carácter estratégico. Los de Hamas van a defender Rafah con uñas y dientes. Van a obligar a los israelíes a tomar calle por calle y casa por casa. Ahí cada uno de los dos bandos cuenta con ventajas y con inconvenientes. O al menos con una ventaja y un inconveniente. La ventaja de los israelíes es obvia, está a la vista. Están mejor armados. Cuentan con todo tipo de armas, tanto terrestres como aéreas, y pueden hasta bloquear el acceso por mar. De hecho, lo tienen bloqueado. Nada de eso tiene Hamas. Su inconveniente es que tienen que proteger mucho a sus soldados, porque como bien ha dicho Pedro Luis, el ejército israelí es poderoso y es muy sofisticado, pero también es pequeño. Israel, de hecho, es un país pequeño, tiene solo 9,5 millones de habitantes. La parte profesional del ejército israelí no llega a 200.000 efectivos, para que nos hagamos una idea, pero luego puede tirar de más de 500.000 de reclutas. El israelí medio está mucho mejor entrenado con el uso de las armas que el español medio, pues porque allí el servicio militar es obligatorio. Pero aún así no dejan de ser civiles, que han sido reclutados para el ejército. Por lo tanto, no vale en el campo de batalla lo mismo un soldado profesional que un recluta. Puede hacer menos daño al enemigo y además son más fáciles de liquidar. Los israelíes cuidan muy mucho la vida de sus hombres. En el caso de Hamas, su inconveniente pues son los problemas de armamento. No tanto el entrenamiento, que para el tipo de guerra que hacen sí están bien entrenados.
Aunque como llevan 7 meses de guerra ya, buena parte de sus mejores cuadros entiendo yo que ya han sido retirados de la circulación. Su ventaja es que no prestan ni de lejos la misma atención por la vida de sus hombres que prestan los israelíes. Simplemente con eso no cuentan. Algo similar a lo que pasó en Estados Unidos y Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses en los barcos y en los portaaviones del Pacífico miraban al cielo atemorizados, como los japoneses se echaban encima de ellos con sus aviones. Aquellos ataques kamikaze les desesperaban. Cuando tienes delante a un enemigo que no tiene en gran estima su propia vida, pues tienes que andarte con mucho ojo. Bueno, en ese momento él tiene una ventaja sobre ti. Los de Hamas tampoco le dan mucha importancia a la población civil, todo se ha dicho. La sacrifican sin el más mínimo remordimiento, todas sabiendas de que los muertos civiles son un combustible inmejorable para la propaganda. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla del voto del público del último festival de Eurovisión. Pues solo quería traer un tema a raíz de Eurovisión, de pues todas las polémicas que se han generado y demás. No lo he visto, no solo, por no decir que solo lo he visto un par de veces y por hacer la gracia con amigos o porque me pillaba en Zapping o lo que sea, pero esta vez no lo vi, pero sí que vi las polémicas. Y era la polémica sobre el tema de la puntuación del público a Israel. Quiero decir, el bombardeo en redes sociales, Free Palestina, Israel asesino, todos sabemos el bombardeo que recibimos por redes sociales. Quiero decir, porque no entiendo o no sé si está amañado, ¿sabes? En plan, el voto del público. Se lo inventan ellos, el público ha votado esto, aunque sea mentira, no tengo ni idea. Puede ser que sí, puede ser que sí. Oye, el voto del público, luego el voto del público sea papel mojado y ponen ellos la puntuación que les venga en gana. Independientemente de lo que haya votado el público de verdad, no lo sé, puede ser. Entonces, si es de verdad que el voto del público ha ido para Israel prácticamente en todos los países, imagínate en España, ¿no? Donde tenemos un gobierno que abiertamente el presidente está casi que en conflicto, ¿no? Y con los dirigentes de Hamas felicitándolos, o sea, un poco, por no decir bastante surrealista. Entonces, ¿qué diferencia, si es de verdad esos resultados, qué diferencia más grande hay entre lo que se dice en redes sociales y la opinión pública de verdad? Porque en redes sociales, bueno, es que no sé si será fake o no, pero yo he visto un retuiteo de Irene Montero diciendo que esa chica que cantó en Israel, después de cantar, una chica de 20 años, después de cantar su canción, se va a ir a matar niños a Palestina. O sea, quiero decir, tienen un poco, pues eso, viven en una especie de película fantástica donde se creen que Israel es, bueno, que poco más que todos sus habitantes están ansiosos de matar a un palestino con sus propias manos o con armas, ¿no? En plan, soy israelí y necesito matar palestinos. Creo que se creen que eso es verdad. No quito que Israel, en mi opinión, está cometiendo una barbaridad. Yo no sabría, honestamente, Fernando, cómo solucionar el conflicto. Mira que he pensado, pues, entre comillas, ¿no? Para mí mismo he debatido, pues, que si la solución de los dos estados, no sé, y ahora, pues, más que a lo mejor no se me ocurren, pero no he sacado algo en claro. Claro, hay dos cuestiones muy grandes. Es cómo eliminas el terrorismo de Hamas, algo absolutamente atroz que no se debería volver a repetir algo tan salvaje como lo que vivió Israel el 7 de octubre. Pero claro, quitas el terrorismo a base de... Es que Gaza va a desaparecer, si no ha desaparecido ya. Y no sé si luego irán a por Cisjordania, pero es una barbaridad. Es una barbaridad, es que están edificio por edificio derribándolo a bombazos. Me parece una salvajada. Yo creo que a lo mejor podían haber ido más quirúrgico, una guerra más de guerrillas, pero eso de acumular no sé cuantísimos tanques
primero la Fuerza Aérea y después... Porque yo he visto tanques disparando a sitios civiles. O sea, bastante polémico y salvaje. Entonces yo creo que se está viviendo ahí algo... O sea, están viviendo un infierno los civiles palestinos porque han muerto, según la ONU, más civiles palestinos en 7 meses que en 2 años de guerra, 2 años y pico de guerra en Ucrania. Y las batallas en la guerra de Ucrania, como bien sabes tú, son feroces, encarnizadas, y no solo por un bando, sino por el otro. Hay mucho equilibrio a nivel de fuerzas, tecnología, drones. Quiero decir, yo lo que he visto es acumulación de tanques y de material y de personal antes de entrar a la ciudad de Rafah. Eso es impensable hacerlo en Ucrania. En el escenario de Ucrania, porque te envían un HIMARS o 2 Iskander y todo eso se te va a freír puñetas. O sea, una concentración así es muy difícil verla en Ucrania, algo tan salvaje. Entonces, me parece la diferencia. Me parece algo horrible que deberían zanjar ya de una santa vez. Creo que ha propuesto los altos mandos de Hamas, creo que han propuesto un alto el fuego, o una solución, no me acuerdo bien. Y bueno, pues simplemente quería saber tu opinión de todo esto. Sé que te he planteado y he desarrollado muchísimo más de lo que debería, pero es que me parece algo muy, muy delicado. Así que un saludo enorme y a seguir como siempre, que tu programa, vamos, es top 1. Esto del televoto en el concurso de Eurovisión es algo que me enteré un par de días más tarde y me llamó mucho la atención, no sabía yo que eso existía. En este festival, yo me enteré el otro día, se vota mediante un jurado, que era lo que yo sabía, pero también se reciben votos por parte de los espectadores, a través del teléfono, ¿se entiende? El jurado español al país que más votó fue a Suiza, que por cierto fue el país del ganador. Pero los televotantes españoles votaron mayoritariamente a Israel, luego seguido de Ucrania. Bueno, esto nos vendría a decir que los televotantes españoles se dejaron llevar más por cuestiones, llamémoslas, de actualidad que por cuestiones musicales. Es decir, que sienten simpatía por Ucrania, como creo que cualquier persona, y sienten también simpatía por Israel. Yo personalmente, y al margen de lo que está pasando en Gaza, y al margen naturalmente de Eurovisión, siento simpatía por Israel. Me parece un país ejemplar en muchos aspectos. Es la única democracia liberal de toda aquella zona, un país en el que los derechos fundamentales están reconocidos, en el que uno se puede expresar sin miedo a que lo ejecuten o le metan en la cárcel. Esa es la realidad, guste o no guste a quienes andan diciendo que los israelíes son todos unos genocidas. O a ciertas ministras, como Sira Rego, que lo tuiteó el otro día eso del río hasta el mar. Eso del río hasta el mar es un grito de guerra de algunos palestinos que quieren borrar de la faz de la tierra el Estado de Israel y con ello a todos los israelíes. Cuando dicen del río es el río Jordán y el mar es el mar Mediterráneo. Yo creo que el Estado de Israel es un caso de éxito y que los estados del entorno, como el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, no harían mal en imitar e inspirarse en los israelíes en muchísimas cosas, empezando por su democracia y continuando por su desarrollo económico. Me parece muy bien que haya gente que no simpatice con el Estado de Israel y con su sistema político y económico, pero que lo digan abiertamente. Que no anden escudándose detrás de los palestinos. Que digan que aborrecen la democracia liberal, que aborrecen la libertad de expresión. Y que aborrecen una economía libre y dinámica. Porque en el fondo hay mucho de eso, aunque no lo quieran reconocer. Que el caso aparte es el tema de Palestina, la cuestión de Palestina, que la he tratado aquí muchas veces, especialmente en los últimos meses. Ahí sí creo que los sucesivos gobiernos israelíes no han estado a la altura de lo que el gobierno israelí del año 1994 firmó con los palestinos en Oslo. Las autoridades palestinas tampoco han estado a la altura. El resultado es el que tenemos ahora mismo, y y desde hace ya unos cuantos años. Respecto a cómo tendría que haber hecho esto Israel, pues mira, Carlos, si te soy sincero, no lo sé. Es fácil hablar a toro pasado, pero a la vista está, como contaba el otro día, que se han metido en un avispero y que tienen muy difícil salir de ahí, bien librados al menos. Quizá una operación más quirúrgica hubiera ido mejor, pero claro, eso lo fácil es decirlo y lo difícil hacerlo. No sé, podría haber sucedido que con una operación quirúrgica y muy medida no hubiesen conseguido nada y hoy muchos estarían reclamando una operación mucho más contundente. Como no ha sucedido, pues no lo sabemos. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla del robo de cable de cobre en las cercanías de Barcelona, que puso el otro día en riesgo incluso el cierre de los colegios electorales en Cataluña.
Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la noticia de los últimos días sobre un robo de cableado eléctrico, de tendido eléctrico, de una vía de tren en cercanías en Barcelona, pues que ha provocado el correspondiente caos. Y en especial de cuál ha sido la cobertura de esta noticia que han dado los medios de comunicación serios, encabezados por sus no menos serios y profesionales periodistas. Verás que no me canso, Fernando, de recordarte de que tú eres un intruso, y además del Atlético de Madrid, por si fuera poco ser intruso. Bien, la cobertura de los medios ha consistido en poner en bucle imágenes de la estación en la que hay pues una serie de viajeros pues con cara de estar desconcertados pues porque su jornada se ha ido por el desagüe. ¿Qué he hecho yo en falta? Bueno, pues un poquito de periodismo de investigación, de reporterismo, es decir, preguntas tan sencillas como ¿cómo es posible que esto haya podido tener lugar? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cómo se controla el acceso a los tendidos? ¿No se roba más porque a la gente no le apetece robar más? Nos he hecho en falta, por ejemplo, una rueda de prensa de algún responsable. Es decir, las ruedas de prensa ya han desaparecido del circuito periodístico sin que a los periodistas les parezca que les importe demasiado. Hay una serie de comunicados o un jefecillo de prensa, alguien que da la cara y repite ahí en bucle unas explicaciones sin sentido, pero no hay imágenes, tampoco hay un afán tampoco está bien, pero bueno, es la labor del reportero, que es colarse. Si las autoridades no te dejan ir a filmar donde ha sido el robo, pues te cuelas y filmas igual. También pues un poco quiénes son los autores y hablar un poco de no ocultar la realidad de que estos robos pues suelen ser por parte de mafias de extranjeros y normalmente de rumanos. Si esto fuera labor o la tarea de un grupo de ladrones de cable de Albacete, pues lo diría sin rubor, pero bueno, la realidad es la que es. Y bueno, a mí que nadie me cuente esto de que los españoles también fuimos emigrantes, que nos van a contar a los gallegos de migración. Pero yo no conozco un solo país en el que a los españoles o a los gallegos pues se les asocie con mafias o con el delito. Los españoles emigraron y fueron a trabajar como bestias y a integrarse y no dar problemas en las sociedades a las que acudieron. Volviendo un poco al centro de la cuestión, pues eso, esta cobertura informativa pues resume cuál es el estado actual de los medios de comunicación, pues que es repicar noticias de agencia, no exigir, ya no digo al presidente del gobierno, pero a los responsables de cercanías de Barcelona, no achucharles para que se expliquen a ver qué demonios ha pasado en este caso, cuáles son las medidas de seguridad, qué exactamente qué tienen aquí montado, porque uno se queda con la preocupación de que no se roba más pues porque a los ladrones no les apetece robar más. Y desde luego es una información que cualquiera que se vaya con un móvil a la estación y grabe a los viajeros, pues ya ha hecho la misma labor que estos medios de comunicación, que ya digo, no investigan nada, no preguntan nada, y pues este es el estado de los medios. Se ven las cosas más importantes de la política y en cosas pues como más mundanas y más de diario, pues que la cobertura informativa es un chiste. Bueno, Israel, lo del robo del cable de cobre en las cercanías de Barcelona el otro día es un episodio más, lo del robo del cobre, que es habitual en todas las líneas ferroviarias de España, incluyendo la alta velocidad. Y en Cataluña, no sé, sucede más que en otras partes, pero se dan casos en todo el país. Recuerdo hace unos años, 4 o 5 años, que la Guardia Civil desmanteló un grupo al que dieron en llamar la mafia del cobre, cuyo cuartel general lo tenían en Sevilla, pero que actuaban en toda España. Utilizaban, por lo que recuerdo, a un chatarrero local, le tenían como tapadera, una chatarrería local de Sevilla. De hecho, en muchos lugares se están empezando a sustituir el hilo de cobre por el de aluminio, ya que ese no parece tan interesante para los ladrones. Pero yo sí que he leído reportajes a lo largo de los últimos años en distintos periódicos sobre este mismo tema. Se sabe que son mafias, por lo general de Europa del Este, que se hacen con muchos kilos de cobre y que lo envían por regla general a China, donde les pagan, pues, no lo sé, depende del reportaje que leas, 8, 10, 12.000 euros por cada tonelada. Pero lo que vimos el sábado pasado fue la clásica información que se prepara rápido, sobre la marcha, y que te limitas a contar lo que ha sucedido. En periodismo a eso se le llama teletipo. Es el género más fácil, más básico de todos, hacer una nota con imágenes o con audio o con texto, en el que cuentas en esa nota de forma somera y desapasionada lo que ha sucedido. Y luego ya a partir de ahí pues ya vienen otros géneros, como el reportaje, la entrevista, el editorial,
que con esto del robo del cobre desde hace años sí que se han visto en los periódicos. Pero vamos, no puedes pretender que un teletipo editorialice, porque no es su misión. Se tienen que limitar a contar lo que ha sucedido sin florituras. Bueno, eso mismo es lo que hicieron los medios el domingo pasado. Como eran de televisión, pues tenían que meter algo. Ya que no pueden sacar a los ladrones robando el cobre, pues sacaban imágenes de estaciones de cercanías. Ese es uno de los dramas del periodismo por televisión, que necesitas imágenes siempre. Yo os lo puedo contar aquí porque estoy en la radio y no necesito imágenes, pero si estuviese esto dándolo en vídeo, necesitaría taparme la cara con imágenes. ¿Y qué voy a poner? Pues unos trenes de cercanías yendo de rodalíes, en este caso yendo de un lado a otro, unas estaciones y un poco más. Bueno, con el agravante además que ese día pues había una jornada electoral en curso y se pidió que se retrasase la hora de cierre, que luego no se hizo. Para esto del cobre, la única solución que a mí se me ocurre es tener bien vigiladas las instalaciones donde hay mucho cobre y que la justicia sea ejemplar. Esto es importantísimo, es decir, que no sea fácil robar, por un lado, y que el que robe sepa que el peso de la justicia va a caer sobre él. Que le van a pillar, en una palabra, que no va a haber impunidad. Bien, queridos, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema, de un tema que venimos con él desde hace 7 meses ya, pero que ha resurgido mucho esta última semana, del avispero de Gaza. Hamás tiene una baza de presión real sobre Israel para que acepte un alto el fuego, la entrega de los rehenes que padecen un atroz e injusto cautiverio, baza que no utiliza mostrando su calaña. Las presiones internas y externas para que Israel deje el problemón sin resolver y sin sofocar son bien intencionadas pero no realistas. Discutir si Israel debió responder a la barbarie y discutir si Israel debe dejar la respuesta medio empantanada se entiende vista la tragedia, pero no cambia decisiones críticas para la seguridad de Israel. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves 16 de mayo. Este sábado, que habrá la siguiente contracrónica, ya será el sábado, hablaremos de libros. Vamos a recuperar la contraportada después de algo así como un mes que no hemos podido hacerla. Nos volvemos a escuchar este sábado.